perdona nuestro. Oh Dios, que muestras luz, la luz de tu verdad a quienes andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que se profesan cristianos rechazar lo que es indigno de tal nombre y seguir lo que le es adecuado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios?, dice el Señor. Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada. Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? No me traigan más inútiles ofrendas, son para mí como incienso detestable. Novilunios, sábados y reuniones sagradas, no soporto iniquidad y solemne asamblea. Tus novillos y solemnidades los detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos me cubro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, socorran al oprimido, protejan el derecho del huérfano, defiendan a la viuda. Palabra de Dios. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. El que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tu sacrificio ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Porque recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza. Tú que detestas mis enseñanzas y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino,
quiere ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz, sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no carga con su cruz y me siga no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta, y el que reciba a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo. El que dé de beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad les digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Bueno, aquí estamos ante la absoluta franqueza de Jesús. Pienso que no puede ser el Señor más honesto con nosotros, y yo no podría ser distinto si voy a simplemente a reiterar ese mensaje del Evangelio de hoy. Lo primero que Jesús nos quiere decir con este Evangelio, mis queridos hermanos, y es extraño porque, no sé, ustedes al escuchar este mensaje se podrían hacer muchas preguntas. ¿Cómo así que Jesús dice que no he venido a traer la paz, sino la guerra, la espada? Y lo dice claramente. Notemos una cosa en principio. La expresión, tal como la dice Jesús, no se refiere a que esa sea su intención. No está hablando de que Él es la causa de eso como tal, de las guerras, de que se enfrenten los de una misma casa, no. Entiéndanlo en clave de consecuencia. Por ley de causa y efecto, digamos que las persecuciones, la guerra, las peleas entre las personas de una misma familia son las consecuencias, el efecto. ¿Y cuál es la causa? El seguimiento de Cristo. Es decir, seguir a Cristo tiene sus consecuencias.
Y es el Señor honesto al decirnos que no va a ser una vida sin contratiempos, sin problemas. Así va a ser el cristianismo, no que lo vivimos cotidianamente, que nos vemos en la disyuntiva de tener que optar por lo que es correcto según los ojos de Dios o lo que los demás esperan de nosotros, aun cuando no sea acorde a lo que Dios espera. Y muchas veces cuando se hace una opción por el Evangelio, que debe ser una opción radical, es que déjenme decirles que no solo por decir que creemos en Jesús, ya con eso somos auténticamente cristianos. El seguimiento de Cristo siempre va a ser un seguimiento radical, y en ese momento entonces nosotros tendremos que tomar partido por el Evangelio, partido por la justicia, partido por el perdón y la reconciliación. Y tenemos que renunciar a muchas cosas que no son fáciles de renunciar. Cada uno sabe cuáles son esas cosas a las que tiene que renunciar, pero que no puede hacerlo. Es difícil. Y cuando eso suceda, lo más probable es que los primeros que te ataquen sean los de tu casa. Tus amigos te van a decir, como les decía en otra ocasión, que tú eres aleluyita, que ahora es fanático. Ahora que veo por allí a Benjamín, le decían el padre, el cura Benjamín. Y eso sería lo menos. El problema es cuando empiezan a atacarnos. No es fácil para una esposa que ha encontrado a Dios en su vida empezar a asistir a los encuentros cuando se podía. Era la primera responsabilidad de frente al cónyuge y a la familia, pero no por eso tenía que dejar de ir a la Eucaristía por complacer a su esposo o a sus amigos. Esto va a generar muchas veces fricción entre los amigos, empezarán las críticas y te darán la espalda, ya no te tratarán igual, ya te dejarán a un lado, te marginarán. Y en el peor de los casos, ha habido familias que se fragmentan porque uno opta por Cristo y los otros insisten en seguir en la vida que llevan, y la presencia de un cristiano en una familia siempre será ocasión para interpelar la vida de los demás. Y como nosotros conocemos la vida de los que están con nosotros, como conocen nuestra vida y saben que no hemos sido precisamente santos, entonces eso se prestará para que empiecen a acusarnos. Miren el Salmo: esto haces y me voy a callar, crees que soy como tú, te acusaré, te lo echaré en cara. Ese Salmo podía perfectamente interpretar las palabras que muchas veces nos dicen a nosotros, ¿verdad? Ni creernos que somos los santos ni los perfectos y pensar que porque estamos en los caminos del Señor no tenemos derecho a juzgar a los demás. Eso jamás. Eso sería el indicio más claro de que en verdad Dios no está obrando en mi vida. Es que yo me creo mejor que aquellos con los que vivo solo por el hecho de que yo ahora estoy en grupo, en Emaús, en Lazos de Amor Mariano, en el grupo de oración, o que voy a misa, o que me conecto. No. Pero tampoco es cierto que te vayas a sentir hipócrita porque anuncias al Señor y tienes tus momentos en los que quizá te gana la ira. No debe ser, pero mientras seguimos en ese camino de conversión, muchas cosas van a resistirse en nuestra vida. Las inclinaciones a las que estamos, en las que hemos vivido, se niegan a abandonarnos. Y entonces hacemos propósitos que tarde o temprano quebrantamos. Tampoco dejemos que nos invada entonces el desánimo, pensando yo no voy a poder, no soy digno de esto.
hay que perseverar. Perseverar en la fidelidad al Señor y en esa lucha, aunque nos ataquen los de la casa. Eso que dijo el Señor realmente sucedió en los primeros siglos de la Iglesia, sobre todo en el primer siglo, a pocos años de la muerte del Señor. Que existiera el judaísmo, pero los que se convertían y creían en Jesucristo y se bautizaban en su nombre, suponía que en esa familia muchos eran judíos y uno solo que se convertía allí, eso implicaba una traición, y dada la forma de vivir el judaísmo tan recalcitrante, hacía que sintieran al otro como un blasfemo, como un indigno, y ellos que propendían por la pureza de la religión y de la raza, sentían que esa persona que había traicionado el judaísmo ya no podía ser parte de esta familia, y por eso los expulsaron. Por eso se enfrentaron, y ocurrió no solamente en el judaísmo. Si ustedes leen la vida de los mártires en los primeros siglos de la Iglesia, notarán que aún los mismos papás entregaban a sus hijas al suplicio, a la muerte. Lo hacían, lo entregaban. Los hermanos, un hermano traicionaba al otro. Eso que dijo Jesús realmente sucedió por su causa, pero recuerden, no es que Él vino a traer eso. Hoy quizá no nos van a perseguir de esa manera, pero sí vamos a encontrar mucha oposición. En el trabajo, no necesariamente en la familia, pero en el trabajo, las críticas. Yo simplemente los exhorto en el nombre del Señor con este evangelio a que no tengan miedo, a que evangelicen. Recuerden que si lo que decimos nos compromete, lo que callamos nos condena. Y a veces nosotros somos testigos de cosas que no son de Dios. En el trabajo, en la familia, muchas veces las culturas que conforman la gran cultura latinoamericana, quizá debido a y solapado bajo el manto de una pobreza que creen que lo van a justificar todo. No se puede justificar los malos actos en otras cosas, como hablábamos hace unos días de lo que pasó en Tasajera. Pues tampoco el hecho de que sean pobres justifica que hagan estos actos vandálicos. Puede que lo haga comprensible, mas no justificable. Y ahí es donde nosotros tenemos que, miren cuántos espectadores había y cuántos espectadores somos nosotros hoy de situaciones deshonestas en el trabajo, en la misma casa, y le enseñamos al niño a mentir, a decir que yo no estoy, dígale. Y cuando nosotros vemos eso, ¿qué opción tomamos? Simplemente nos quedamos callados, pero no somos capaces de decirle a esa persona: mira, lo que estás haciendo no es correcto. Yo te respeto, pero es mi deber decirte que eso no está bien. Y no lo hacemos simplemente por miedo a que nos aíslen, a que nos respondan mal, a que nos echen en cara nuestro propio pecado y nos diga: tú no tienes autoridad para hacerlo. Pues hermanos, recuerden que este evangelio nos está diciendo que la opción por Cristo es una opción de valientes, que no nos puede condicionar nuestra opción por Cristo ni los comentarios de los demás, ni los actos de los demás en contra nuestra. Si yo voy a perder un amigo que me va a abandonar, sería lamentable, pero si tengo que elegir, elegiré a Cristo. Y con eso voy a terminar, porque es lo que Jesús dice después a continuación. Ahí tiene sentido, termina con otra. Ahora va a cobrar sentido la primera perícopa, la primera parte de este evangelio, con lo siguiente: el que no deja a su padre y a su madre por mí no es digno de mí. Es decir, la opción es por Cristo, clara. Y en la historia ha habido hombres y mujeres que han pertenecido, por ejemplo, al Islam y al judaísmo, y que han tenido que renunciar a sus familias para poder vivir su fe en Jesucristo.
Algunos de ellos son santos, como Charles de Foucault, es santo. Entonces, eso es claro. Aquí no hay términos medios, en el cristianismo no hay términos medios. Lo dice el Señor en el Apocalipsis, o frío o caliente, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Pues es hora de demostrar cuál es nuestra opción. El Señor no nos está obligando, pero nos llama a eso. Si tú te decides a seguirme, toma tu cruz. Y la cruz, recuerden como se los explicaba en otra ocasión, es la consecuencia de un sí dado. Así es que, hermanos, si hicieron su elección por Cristo, y yo supongo que es así, de otro modo no estarían en esta Eucaristía, entonces asúmanlas con todas las consecuencias. No guardar silencio frente a la injusticia, ni del esposo o de la esposa, ni de los hijos, ni de los amigos. Tener el valor de decir sin acusar, porque eso también, ¿no? Yo puedo decir las mismas cosas sin que la otra persona se sienta acusada. Que el Espíritu Santo nos ilumine, por eso hay que orar todos los días y pedir al Espíritu Santo constantemente: ilumíname, Espíritu Santo, pon en mí las palabras precisas, ayúdame a callar cuando deba callar, pero dame el valor de hablar cuando sea necesario y que lo que diga no sea lo que yo creo o lo que yo simplemente imagino, que seas tú hablando en mí, porque la diferencia entre un alma que se pierde y una que se salva puede ser el valor que tú tengas de hablarle y de hacerle caer en la cuenta que lo que está haciendo. Una persona pueda que se ponga brava, que se enoje en ese momento, pero después te lo va a agradecer. Puede que lo recapacite y diga: tiene razón fulanita, tiene razón sutano. Yo creo que es eso. Entonces, mis hermanos, no tengan miedo ni a la espada, sobre todo la espada de la lengua. La lengua corta es una espada de dos filos, cercena la reputación de una persona, hiere a una persona cuando la azota. La lengua es quizá el instrumento más peligroso que podíamos tener. No le tengan miedo a esa espada, sean valientes en el nombre del Señor. Pero una cosa, digan lo que digan o hagan lo que hagan, háganlo con caridad. Si no, mejor cállense. Mejor el silencio, si no va a ser con caridad, con amor. Que Dios nos dé esa gracia a todos de asumir la radicalidad del seguimiento sin miedo a las consecuencias, perseverantes hasta el final. Alabado sea Jesucristo.